Hola. Hoy en Retrologando vamos a continuar hablando de la narrativa de Richard Brautigan y en este caso vamos a hablar de la segunda época y definitiva de su carrera y de su vida, a mi modo de ver la más interesante y la mejor en su segunda etapa de novelas. Pues ya vimos en un vídeo anterior pues lo que es la primera etapa de la obra de Brautigan, con un marcado carácter abstracto, si se quiere, con un importantísimo contenido autobiográfico y ese delirio permanente, ese distanciamiento voluntario de la narrativa tradicional, de la novela de género habitual, con lo cual él pretendió marcar una senda en relación a lo que había hasta entonces, ¿no? Un ámbito donde las drogas, el alcohol, el sexo libre, podemos decir, pues son algo habitual, y estamos hablando de novelas de los años 60. Es decir, la última del 68, en Azúcar de Sandía, que comentamos la pesca de la trucha en América, comentamos un general confederado en Big Sur, y la tercera en Azúcar de Sandía. Estas ya las comentamos en otro vídeo. Y bueno, a partir de este momento Brautigan va a seguir otro cauce, y yo creo que estas novelas que me quedan de comentar son, aparte de las más conocidas, claro, literalmente son muchísimo mejores, las peripecias son mucho más interesantes, no son mero ir pasando, mero vivir el día, que es lo que son las otras. Claro, las otras no interesa la peripecia, interesa el conjunto, la totalidad de lo que compone cada una de las novelas, con esos trozos, esos capítulos tan breves, con esa síntesis extrema, algo que se sigue manteniendo en estas otras novelas, que no nos creamos que aquí vienen capítulos larguísimos, que no, eso no lo vamos a encontrar nunca en este autor. Y hay igualmente mucho de delirio y sobre todo de alejamiento de la convención respecto a los géneros, porque lo que intenta es hacer durante 5 libros una especie de revisión de los géneros literarios narrativos más conocidos. Entonces, las 5 novelas, es que de las 5 novelas hay nada más que traducidas 3. Serían, la primera sería The Abortion, An Historical Romance, 1966, escrita en 1971, en 1966, forma parte del título, es la referencia histórica de ese romance histórico que preludia la novela. Esta no está traducida, entonces esta no la conozco. Seguiría The Hogline Monster, a Gothic Western, esta sí, El monstruo de Hogline, un western gótico, 1974. Después seguiría Willard y sus trofeos de bolos, Willard and his Bowling Trophies, A Perverse Mystery, 1975, es decir, Willard y sus trofeos de bolos, un misterio perverso. Esta también la vamos a ver. Después seguiría Sombrero Fallout, a Japanese Novel. Bueno, pues eso, una novela japonesa, 1976, que tampoco está traducida. Y la última que vamos a ver, en mi opinión, la mejor, con mucha diferencia, Dreaming of Babylon, a Private Eye Novel, 1942. Ese es el título. 1942 es donde establece el momento cronológico de la novela. El sueño de Babilonia, una novela de detectives privados, de 1977. Como esa es la última que vamos a ver, vamos a decir ahora que hay otras 3 ya deslindadas de este ciclo, que no conozco ninguna. The Tokyo Mountain Express, de 1980, So the Wind Won't Blow It All Away, es decir, para que el viento no se lo lleve todo, podría ser la traducción, y An Unfortunate Woman, a Journey, una mujer desafortunada, un día. 1982 la escribió, pero se publicó en el 94. Esta sí tiene traducción. Pero a mí no sé, yo no tenía claro si era una novela, si era un ensayo, qué era, entonces no la compré en su momento. A lo mejor, como dije en el otro vídeo, a lo mejor algún día me hago con esta novela, traducen algunas de las que faltan y podemos dedicar otro vídeo a revisar lo que falte, lo que no hemos podido ver porque no está traducido, de la obra de Richard Brautigan. Vamos con las novelas en sí, estas 3 novelas que vamos a ver. El monstruo de Hogline, un western gótico. Esta quizá para mí de las 3 es la más floja, siendo muy interesante. Aquí ya entramos en un ámbito que mientras que en las otras novelas era
ir progresivamente pues conociendo las cosas, lo que iba pasando, podríamos decir, el periplo vital parcial, concreto, de un personaje que se desenvuelve en un ambiente muy concreto, en una comuna, en la América profunda, en ese viaje por Estados Unidos de la pesca de la trucha. Entonces, importa muchísimo más todo lo que hay alrededor del personaje que el personaje en sí. Aquí ya empezamos a cambiar la cosa, empieza a funcionar de otra manera. Y empezamos a conocer personajes con una relativa entidad, porque todo lo que voy a decir hay que ponerlo un poco entre comillas porque es relativo. Porque siempre Brautigan se aleja de los cauces de lo convencional. Un monstruo online, resulta que hay dos individuos que son asesinos, son cazarrecompensas, que ellos les pagan y van y matan a gente. Van y matan a gente. Entonces de pronto allí están en un pueblo determinado y aparece una muchacha india, que se llama Pequeña India, que los quiere contratar. Porque en su casa, donde ella vive con otra muchacha, hay un monstruo. Y pretenden que estos dos vaqueros liquiden a ese monstruo, el monstruo de Hogline, que es el... Bueno, deciden irse allí los dos. Hay que decir que son dos personajes absolutamente delirantes. Uno lo cuenta todo, cuenta los pasos que dan, cuenta los balazos que se oyen, cuenta las... Mira, aquí tenemos un huerto de coles, pues cuenta las coles que hay. O sea, es un obseso de contabilizar lo que hay alrededor. Y el otro, pues bueno, pues va haciendo lo que le parece. ¿Qué pasa? Que de camino, Pequeña India se acuesta con ellos. Pero además, es una actividad continua lo que va pasando. Cuando llegan a la casa de Pequeña India se dan cuenta, y nosotros con ellos, claro, de que aunque estamos en una planicie, un desierto terrible, y vienen de un pueblo de estos del Far West, hay como una especie de cúpula que recubre la casa y un radio alrededor, un diámetro, perdón, alrededor de la casa, que está como si fuera de hielo, que hace mucho frío. Entran allí, y efectivamente hace mucho frío, y allí, en la casa, le espera otra muchacha, que es la hermana, prácticamente idéntica a Pequeña India, la cual una vez que entra en la casa se cambia de indumentaria y cambia absolutamente, no recuerda nada de lo que ha pasado, no sabe nada de ello, en fin, sí sabe a lo que han venido. Entonces descubrimos que el tal monstruo es una creación de su padre en el sótano tenía un laboratorio donde estaba buscando la esencialidades de la vida, que las convertía en bolas, y de pronto de allí salió un monstruo, el padre murió, que lo mató el monstruo, hay una reja, pero el monstruo entra y sale, porque el monstruo no es el monstruo que podemos tener en la cabeza tú o yo, sino que el monstruo es como una cosa, como una sombra, es que va con una sombra. No es exactamente una luz, pero es algo como entre luz y sombra que va pues modificando cosas y provocando desastres. Y va con una sombra que es como si fuera su sicario, su esbirro, que está hasta las narices del monstruo y que también conspira contra él. Entonces los dos vaqueros deciden cargarse al monstruo aquel, mientras se van beneficiando a las dos hermanas, porque a las dos hermanas les gusta mucho acostarse con uno y con el otro, los mismos, porque además las hermanas llega un momento en que no se distinguen una de otra, ni el lector ni los otros personajes las distinguen, y ellos van pues teniendo allí sus escarceos sexuales con ellas y van viendo a ver lo que pasa, y el monstruo va haciendo de la suya, se oculta, hasta un final, pues bueno, que es el que... Como vemos, pues eso tiene que ver con un western, sí, que lo ambienta en el pueblo del western al principio, tal y cual, pero bueno, tampoco es que aparece la Pequeña India, pero después va degenerando en otra cosa. En mi opinión, una novela muy divertida, pero las que quedan son más. Empezando por Willard y sus trofeos de bolo, un perverso misterio. Aquí ya entramos en un ámbito... Hombre, también es que aquí depende de los gustos del consumidor, porque es que a mí, personalmente, las novelas de misterio me gustan mucho. Entonces, pero claro, siempre que hablamos de Brautigan, no podemos dar por sentado nada. Este Willard y sus trofeos de bolo, en cierta manera hay una parte de western, por otra hay de novela urbana, y por otra hay cierto suspense en saber qué ha pasado, qué va a pasar, pero también relativo, ¿eh? Resulta que aquí hay tres grupos de personajes que al principio son independientes, al principio no, que son independientes todo el tiempo, aunque en ocasiones se relacionen, y aunque hay uno que quiere llegar a uno de ellos sin saberlo, a uno de los grupos, a otro de los grupos sin saberlo. Resulta que en un edificio, en pisos que uno está arriba y el otro abajo, viven dos parejas. La primera pareja, que es la de arriba, son Bob y Constance, son una pareja, pues bueno,
que tiene una vida bastante peculiar. Ya digo, esta novela además es una novela corta, pero mira, esto es un capítulo, o sea, son muy cortitos los capítulos, no es una novela larga. Vamos a ir ubicando los personajes. Entonces esto, viven arriba, Bob y Constance, y tienen una enfermedad venérea, una especie de verrugas que les salen en los genitales y no pueden estar practicando el sexo, entonces intentan hacer cosas que no necesite la implicación necesariamente de los aparatos más estrictamente sexuales. Hay toda una historia con una antología griega de textos que han la dado por leer y ella está cada vez más aburrida de eso. Bueno, estos están por un lado. Debajo de esto viven otra pareja que le gusta mucho Greta Garbo, que se ponen a dormir viendo la televisión y que tienen en una sala un espacio lleno de trofeos de bolos. Trofeos de bolos coronados por que el eje de la habitación, este pájaro que aparece aquí se supone que es Willard. El Willard del título es este pájaro, que es un pájaro de papel maché. Es decir, es como una escultura de un pájaro de papel, al que se supone que pertenecen todos aquellos trofeos. Estos viven debajo de los otros. Bien, y aquí entra el conflicto porque aparecen los hermanos Logan. Bueno, no, o sea, yo lo estoy contando así, en la novela, en los capítulos se van entrecruzando, van alternándose unos y otros y van... Estos hermanos Logan son tres, muy bestias, muy ignorantes, muy torpes, cuyo talento natural es jugar a los bolos. Han ganado muchísimos trofeos a bolos, de bolos, han ganado muchísimos torneos, muchísimas cosas, y de pronto un día llegan con su padre, con su madre y su hermana a la casa y se encuentran con que se la han robado. Le han robado los trofeos. Entonces el objetivo de su vida es encontrar quién le ha robado los trofeos y recuperarlos. Ellos no tienen ninguna base ni ningún indicio de quién ha podido ser. Y entonces empiezan a recorrer Estados Unidos buscando a ver quién tiene los trofeos de bolos aquellos, siempre con una actitud violenta. Para moverse se dedican a robar, a asesinar, a pegar palizas. A una gasolinera, al principio van con el vehículo, tenemos que ir de aquí a allí, no tenemos gasolina, ponen gasolina, cogen comida, le pegan 4 palos al señor de la gasolinera y se van sin pagar, claro. Y siempre así, después ya van dando golpes de más nivel, ¿no? Bancos y cosas de estas. Y aunque tienen dinero de sobra para retirarse, para no tener que hacer nada, ellos quieren buscar los trofeos de bolos, que naturalmente nosotros, como lector, estamos asociando inmediatamente con los de la sala de Willard, de la casa aquella que hemos dicho. Entonces, como digo, cada una de las peripecias aparentemente inconexas entre los tres van evolucionando. ¿Qué pasa con la pareja de arriba? ¿Qué pasa con la pareja de abajo? ¿Qué pasa con los hermanos que van yendo de un lado para otro? Y el desenlace, y lo voy a contar porque es que me parece que es la única forma de dar a entender en qué se relacionan esos elementos que no tienen nada que ver ni ningún parentesco. Los Logan se enteran de que sus trofeos están en el edificio donde viven las otras dos parejas, que la tiene una de esas parejas. Y resulta que en determinado momento anterior de la historia, que no nos enteramos hasta que tiene importancia, Johnny y Patricia, que no lo había dicho, que son los de la pareja de abajo, habían gastado una broma a sus vecinos. Y habían el número de la puerta, el 1 era el suyo y el 2 era el de arriba, van y lo cambian. Intercambian. Ellos se ponen el 2, que están abajo, y el 1 lo ponen arriba. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues tiene porque cuando los Logan llegan allí, tienen la dirección y ponen el número 1, que es la de abajo. Pero el de abajo pone el número 2. Entonces se van al piso de arriba, rompen la puerta y entran pegando tiros. Y así se acaba la novela. O sea, ese es el final de la novela. Naturalmente no encuentran ningún trofeo porque los trofeos están en el piso de abajo. Porque ese inocente e intrascendente cambio de número conlleva a esto. Y este es el desenlace de esta novela. He hecho spoiler, pero es que es la única forma de dar un poco de sentido a la novela, que vamos viendo el transcurso de 3 grupos de personas, 2 parejas y los otros que, bueno, sin saber a dónde va a conducir, y conduce a esto, es decir, a nada. Porque el desenlace que se esperaba, que se esperaba por una parte sí, pero por otra también, es el desenlace que hubiera dado cierre a todo lo que ha ido sucediendo. Pues no se produce un error, se produce una equivocación y por lo tanto, pues cambia el asunto. Y vamos con la última novela, que cuando dije la relación, dije el título en inglés, Dreaming of Babylon, a Private Novel, Un sueño en Babilonia, una novela de detective privado. En la versión español lo han sintetizado con Un detective en Babilonia. Difícilmente puede haber un libro más feo y más asqueroso que esto.
ahí este morado, este señor que parece muerto, ahí saliéndole como nachos de la boca, yo no sé qué puñeta esto. Pero es que además esto no tiene nada que ver con la novela, o sea, yo no sé esta ilustración, a cuento de qué este libro, porque es que de verdad, que yo tenía referencia a esta novela. Esta es la primera novela que yo conocí de Brautigan, y me parece absolutamente fabulosa, o sea, me parece la mejor de toda su obra, y mejor que muchas otras cosas. Me parece una novela muy, muy interesante y muy para reivindicar, porque es divertida, amena, y a la vez sintetiza para hacerse manga y capirotes de ello muchos de los tópicos y de las claves de la narrativa de género negro. Es que es muy graciosa esta novela. Pero cuando fui y vi esta portada, se me cayó el alma a los pies. Digo, esto no me lo compro, esto me va a dar pesadilla a mí. De portada más. Y hay una edición en anagrama, pero eso me enteré después. Yo vi esta y me la compré. Bueno, resulta que tenemos un protagonista llamado C. Card, que es un detective privado. Aquí abro un paréntesis, aquí estamos también en que no importa lo que va a venir después, sino que hay que ir superando la hora siguiente. Esto, y nunca mejor dicho, en esta novela. Esta novela transcurre prácticamente en una noche. Es lo que pasa. O lo que no pasa, porque es que realmente este detective tiene una clienta, que es una rubia enigmática, que le dice que recupere un cadáver de una muchacha joven, que resulta que Card, el protagonista, es muy amigo del forense, y ha ido a verlo allí para charlar, bueno, para charlar, no ahora diré para qué. Antes de que la rubia le dijera nada, ha visto que había allí en la morgue, donde trabaja el otro, donde está allí comiendo y haciendo sus cosas, el cadáver de una joven muy guapa y tal cual. Y la rubia le pide que recupere el cadáver de esa muchacha. O sea, tiene un caso. Pero ¿qué pasa? Que el tío le debe dinero a la casera de donde él vive alquilado, que es un cuchitril, le debe dinero. La convence de que va a ganar mucho dinero porque han descubierto petróleo en un sitio donde es imposible que lo haya. O sea, como si decimos aquí en España, por ejemplo, que han encontrado petróleo a la Puerta del Sol, una cosa parecida, ¿no? Han encontrado petróleo ahí y yo tengo muchas acciones. Así que viene la casera, se queda muy conforme. Lo que pasa es que después se muere y entonces ya no tiene que pagar eso. Después, para el caso, le ha pedido a la rubia, la ha citado en un sitio, ¿tiene usted pistola? Sí, llévela. Y tiene la pistola, pero no tiene balas. Ni tiene dinero para comprarlas. Entonces busca a alguien que le preste dinero para comprar las balas, después que le preste a alguien las balas. Y piensa que este señor, el forense que tiene una pistola allí, por si acaso alguno de los muertos le da por despertarse y pegarle un susto, a batirlo a tiro. Entonces va allí y le pide las balas. Tiene 6 y le presta 3. Pero resulta que son de otro calibre, no son de la pistola que tiene el propio Car. Entonces el otro también le tiene que dejar la pistola. Como esta noche se levanta algún muerto, te vas a acordar de mí. Entonces él, ya con la pistola y con tal, y con las balas, tiene una reunión con la señora en un coche, con la rubia, que va con un conductor llamado, que él denomina cuello de toro, un cuello muy grande, un tío muy fuerte, y le da un pequeño anticipo, le da un dinerito, con lo cual él se siente, ahora ya tengo dinero, tengo pistola, tengo balas, ya nada puede interferir, esto es un cambio a mejor en mi carrera, y piensa que ya el salto definitivo, pero un anticipo de porquería. Se compra una hamburguesa, va para acá y para allá, y de pronto va a ver al forense a decirle que se tiene que llevar a la muchacha, y cuando llega a la morgue se cruza con unos individuos que salen llevándose un cuerpo. ¿Qué pasa? Pues no sé, es que se ha llevado un cuerpo. ¿Cómo? Y mira en la nevera y ve que efectivamente falta un cuerpo. Falta un cuerpo en la nevera que él había puesto a la muchacha joven aquella, que era una prostituta, pero por no sé qué razón, no sé por qué, la había cambiado de sitio. Había cambiado a la muchacha por otro cadáver. Con lo cual lo que se han llevado los otros es el otro cadáver. El forense le ayuda a Card a cargar en el coche de Card. Card termina donde el cadáver y se vuelve para adentro. En eso regresan los otros que se han dado cuenta que el cadáver que se ha llevado no era. Entonces hay un enfrentamiento. Bueno, hay enfrentamientos con los coches, que hay persecuciones y se intentan empujar y tal con los coches, porque piensan que él sabe dónde está el cadáver. No piensan que lo lleva en el coche. Porque el coche que está, el cadáver es el suyo, pero como no tiene gasolina, coge prestado para ir a la cita, porque se da cuenta de que la rubia que le ha encomendado el caso a su clienta, a estos tíos también les puede haber encargado lo mismo. Entonces lo que ha hecho es citarlo a la 1 de la mañana en un parque. Entonces decidir sin llevarse el cadáver, por lo que pueda pasar. Que ella le dé el dinero, cuando le dé el dinero le dice dónde está, o le lleva el cadáver, lo que sea. Y se va al coche del otro, del forense, que era un hombre, un bendito. Entonces con este coche es con el que tiene
unos choques y unos enfrentamientos con los otros, que hay un accidente, ¡pam!, pega un golpe que ya no puede seguir, y hay un enfrentamiento del otro, tienen navaja los contrarios, y él lleva la pistola esa que ya conocemos, que no tenía balas, que le ha prestado el otro, da un tiro para herirlo, y entonces los de la navaja salen corriendo y huyen despavoridos. Entonces le explica que la rubia, o sea, no le dice porque el otro no sabe que Card ha sido también, es cliente de la otra, que la otra le ha encomendado el caso. Entonces, por la descripción deduce que la rubia misma, que bebía mucha cerveza, bebía sin parar cerveza, pero sin ir al baño ni nada, parece que la tragaba como si fuera agua, y que no le entraran ganas de misionar ni nada, y el del cuello grande, el chofer. Entonces descubre que le están haciendo en la cama, y bueno, ya no voy a contar más de la historia, porque ya sería mucho contar el final. Es muy gracioso como le va pasando, todo lo que le va pasando, qué le va pasando, porque cada vez son cosas más inesperadas, más inopinadas, pero es gracioso porque es que no hay ninguna ambición de nada. O sea, él lo que quiere es tener ese dinero, que me parece recordar que son $10.000, para pagar una deuda, para pagar no sé qué, para hacer lo que a él le apetezca, y olvidarse del dinero para siempre, como si eso fuera un fortunón, aunque lo ambienta en los años 40, no en los 70, cuando la escribió. Pero aún así, es un tipo eso. ¿Cuál es su preocupación ahora? Pues tener balas. Y va a un sitio buscando balas, pues yo, buscando otra forma de, yo qué sé, de hacerte con dinero y comprar unas balas, o yo qué sé, y se va aquel hombre de la morgue que está allí comiendo en la morgue y haciendo cosas, y que insinúan que hace necrofilia también con algunos de los cadáveres. Después, porque van de rivales y hay dos, no hay una, hay dos. La que le persigue y otro, que van buscando el cadáver de la prostituta para que al final llevarse a la rubia. Al final sabremos más o menos qué ha pasado, no con demasiada claridad, pero sí es verdad que se produce un desenlace que deja la novela pues terminada, y que está muy bien. ¿Es quizá la más convencional dentro de la obra de Brautigan? Pues sí, pero es que a mí me divierte esto muchísimas cosas que no las entiendo. Hay cosas, de la pesca de la trucha en América, la pesca de la trucha en América. Yo hay fragmentos que no sé qué significan, no sé a cuento de qué vienen, unos fragmentos aislados que no hablan de nada. Bueno, pues muy bien. ¿Que el conjunto me produce una sensación de satisfacción de tal? Sí, pero hay trozos aislados que de verdad yo no los he entendido. Sin embargo, esta novela la he seguido divinamente. Esta novela me la he leído una sentada. Yo empecé la novela, son novelas que se leen muy cortas, ¿no? Se leen muy rápido porque son cortas, 150 páginas, 170, una cosa así. Pero sobre todo la del detective es que es muy ágil, y lo que le va pasando, y nosotros como lectores nos vamos compenetrando un poco en el tipo, nos vamos riendo, porque viene a ser, de alguna manera, el descendiente, el heredero de aquello, digo, en la obra literaria, no cronológicamente, porque si es del 42, difícilmente puede estar en la comuna. Porque este protagonista, este Card, en cierta manera, hereda partes de todo lo anterior, sobre todo de las primeras novelas, partes mínimas. Aquel viajero que pues él tiene que hacer un periplo por la ciudad, yendo para un sitio y para otro, buscando lo que necesita y lo que tiene que hacer, y llevando el cadáver para acá y para allá, esquivando a los contrarios, que él ve el coche, este coche es el que me perseguía antes, voy a aparcar en otro sitio para que no localicen mi coche, en fin. Va haciendo, pero va teniendo que mirar todo. Después, aquello en Azúcar de Sandía, también encontramos esas rivalidades absurdas, esas cosas, y hay ese narrador que podemos decir autobiográfico que nos cuenta la novela, que aquí pues pasa lo mismo, es un personaje diferente, pero tiene algunos puntos en común. También con parte de la acción de aquella del Confederado en Big Sur, también tiene sus puntos de unión entre los personajes, como los tienen las otras que hemos visto, pero quizá en esta más y mejor sintetizado en una novela delirante, descacharrante, y que, ya digo, tiene un desenlace, cosa que y sorprendente, que no es lo otro, que bueno, lo otro termina y se ha acabado. O sea, las otras novelas pues llega un punto que ya no sigue y se ha terminado la novela. O sea, lógicamente debe seguir transcurriendo cosas en la historia de esos personajes, en la peripecia, pero no nos la cuentan. Igual que lo del oeste, o incluso lo de Willard, el de los trofeos de bolo, llegan los tíos allí y disparan y se acaba la novela. No sabemos si después se irán en busca de los de abajo, sabiendo, aquí no hay ni un trofeo de bolos, ¿qué hacemos? Pues si no anda esta dirección, vamos a ver el otro piso, que es donde se habían dirigido originariamente, porque el piso 1, lógicamente, el de abajo, y el 2, el de arriba, no al revés.
Entonces, ¿qué? ¿Van a recuperar lo suyo? ¿Qué pasa con Willard? ¿Qué pasa? No sabemos si pasa o no pasa nada. Eso también es un estímulo que yo creo que Brautigan deja al receptor, al lector, para que él pues, cree su propia historia, si le apetece. Yo lo he hecho. Esto en un detective en Babilonia. Sí puede haber más continuación, claro que sí, pero en cierta manera la novela está cerrada. ¿Cómo cerrado queda esta pequeña revisión en dos partes, en dos vídeos, de esta parte de la obra de Brautigan, de Richard Brautigan, que está traducida al español? En el primer vídeo hablamos de un poco de unos rasgos biográficos del autor y de su primera trilogía y ahora pues de estas más recientes, de estas últimas, que ya digo que faltan algunas, unas porque no están traducidas y otras porque no me molesta en conocerlas, pero bueno, yo creo que estas tres novelas en sí mismas son bastante elocuentes y son bastante lucidas, bastante interesantes para hacer una lectura de ellas y disfrutarlas, porque sobre todo estas, El detective en Babilonia, porque son unas novelas realmente novedosas y muy divertidas. Y nada más, pues ya como dije en el otro vídeo, lo mismo digo ahora. Esto no es un autor precisamente de masas, no es precisamente un autor de bestsellers. Entonces habrá quien lo conozca y habrá muchos que no lo conozcan, que no lo conozcáis, como nadie nace sabiendo, eso no es malo. Yo no conocía estas cosas el día que nací, ni hasta que las conocí, hasta que conocí estas. Y a partir de ellas me empecé a buscar las otras, pero claro, hay que llegar. En cualquier caso, a quien lo conozca, pues eso, haberle recordado alguna de estas tramas caóticas, de estos delirios narrativos de este autor. Insisto, a mí me parece interesantísimo. Y a quien no, pues recomendárselo, porque va a ser una experiencia literaria novedosa. Es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Quizás la menos novedosa es Un detective en Babilonia, pero a mí la que me parece mejor, que yo sí me dije, ¿cuál recomendaría usted? Un detective en Babilonia. Aparte que el género a mí me gusta, pero yo la leería en el orden inverso al que están escritas y publicadas, aunque sabemos que las dos primeras se publicaron en orden inverso al que fueron escritas. Y en cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas, que sabes que es muy importante por el tema de YouTube. Y nada más, pues gracias por acompañarnos y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.